saludos cordiales, espero se encuentren muy bien. Vamos a compartir hoy nuestro segundo encuentro referido al módulo 2 de la unidad curricular impuesto. Luego que hemos tratado entonces en nuestro primer encuentro los principios, características del impuesto sobre la renta. Vamos a comenzar hoy con parte de los elementos técnicos en los cuales vamos a identificar qué grava el impuesto sobre la renta, quiénes son los sujetos pasivos obligables, sobre qué parámetros debo considerar los ingresos para ser sujeto pasivo de una declaración del impuesto sobre la renta. Bien, asimismo, cuál es el hecho imponible y cuáles son las alícuotas a las que se refiere el impuesto sobre la renta. Comenzaremos entonces por tocar el tema referido a qué grava el impuesto sobre la renta. Es importante mencionar que los parámetros sobre los cuales nosotros vamos a tocar todos estos elementos técnicos son los establecidos en la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente, publicada el 30 de diciembre del año 2015. Bien, a tales efectos, su artículo 1 nos indica que se grava para el impuesto sobre la renta todos aquellos enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie. Recordamos entonces que vimos dentro de las características que la anualidad se refiere a un ejercicio económico integrado por 12 meses. Enriquecimientos netos que obtenemos una vez que hemos aplicado esa ecuación en la cual obtenemos enriquecimiento luego de restar a los ingresos brutos, los costos y las reducciones que nos permite la norma y que deben estar disponibles de acuerdo a lo que indicábamos al principio de disponibilidad establecido en el artículo 5 de la norma en comento. De modo que una vez que nosotros nos encontramos entonces con esos enriquecimientos anuales netos y disponibles que se obtengan en dinero o en especie, pasarían a ser enriquecimientos grabados por el impuesto sobre la renta. Pero igualmente es importante acotar que el artículo 4 de la ley del impuesto sobre la renta nos indica que se considera enriquecimiento neto y nos hace la mención que los incrementos de patrimonio que resulten después de restarle a los ingresos brutos los costos y las deducciones permitidos por la ley. De modo que, entonces, cuando obtenemos los enriquecimientos netos, aquel resultado que se obtiene de restar a los ingresos brutos, los costos y las deducciones. Sin embargo, aquí debemos hacer una acotación importante. En el caso de las personas cuyos ingresos se derivan bajo relación de dependencia, es decir, ingresos por sueldos y salarios, es importante acotar que la ley del impuesto sobre la renta, en el caso de los ingresos por relación de dependencia, los consideran directamente enriquecimiento neto, es decir, ellos no tienen costos ni deducciones a los cuales pueden acogerse en su declaración de impuestos sobre la renta. Sin embargo, utilizan otros elementos técnicos que sí vamos a ver un poco más adelante, pero en este sentido, entonces recordamos que en líneas generales el enriquecimiento neto es aquel que obtenemos de restar a los ingresos brutos, los costos y las deducciones. Nos encontramos quiénes son los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Y aquí entonces vamos a comenzar en el estudio de la norma a definir quiénes son las personas sometidas al régimen del impuesto sobre la renta. Las encontramos establecidas en el artículo 7 de la ley que nos vamos a permitir acá leer para poder compartir y familiarizarnos con el uso y las bases legales en el caso del impuesto sobre la renta. Nos indica el artículo 7 lo siguiente. Están sometidos al régimen impositivo previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo, los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de minas e hidrocarburos, las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas, los establecimientos permanentes, centros o bases fijos situados en el territorio nacional. Encontramos entonces, en resumen, que se encuentran dentro de los contribuyentes y personas sometidas al impuesto sobre la renta, según el artículo 7 de la ley, entonces las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo,
los titulares de enriquecimiento de actividades mineras y de hidrocarburos y los establecimientos permanentes o bases fijas. En este sentido, también es importante que hagamos mención acá algunos conceptos básicos fundamentales y que no son manejados en forma tan común, pero que sí la ley los indica, como sería el caso, por ejemplo, de los establecimientos permanentes o bases fijas. Es importante entonces acá hacer mención que el artículo 7, en su parágrafo tercero, nos define qué son los establecimientos permanentes y a qué se refieren las bases fijas. Están directamente relacionados con el principio de la renta mundial y nos indica cuándo los ingresos van a estar grabados cuando se genera la nacional. Y entonces nos indica el parágrafo tercero del artículo 7 lo siguiente. A los fines de este decreto con rango, valor y fuerza de ley se entenderá que un sujeto pasivo realiza operaciones en la República Bolivariana de Venezuela por medio de establecimientos permanentes cuando directamente o por medio de un apoderado, empleado o representante posea en el territorio venezolano cualquier local o lugar fijo de negocios, parcial o cualquier centro de actividad en donde se desarrolle total o parcialmente su actividad o cuando posea en la República Bolivariana de Venezuela una sede de dirección, sucursal, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, almacenes, tiendas u otros establecimientos. Aquí específicamente podemos mencionar que el establecimiento permanente se refiere a aquellas personas jurídicas que aún no estando domiciliadas en el territorio nacional poseen dentro del país un establecimiento como una sucursal, como una oficina, como un depósito, como un local que genera ingresos y esos ingresos se consideran grabados para el impuesto sobre la renta. Igualmente nos hace mención el caso de las bases fijas y las bases fijas nos indican lo siguiente. Tendrán el tratamiento de establecimientos permanentes las bases fijas en el país de personas naturales residentes en el extranjero, a través de las cuales se prestan servicios personales independientes. Constituye base fija cualquier lugar en el que se presten servicios personales independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo, pedagógico, entre otros, y las profesiones independientes. Entonces, aunque la persona natural sea residente en el extranjero y posea a través de un preste servicios personales independientes en el país, bien sea de carácter científico, literario, cultural, entre otros, los ingresos que se ocasionan, que se producen dentro del territorio nacional, están grabados para el impuesto sobre la renta. Entonces, es aquí donde necesitamos, por ejemplo, esos términos concernientes a los ingresos que se consideran grabados para el impuesto sobre la renta. Entonces, aparte de los ingresos, los contribuyentes vendrían a ser, en líneas generales, las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo, los titulares de enriquecimientos de actividades mineras y de hidrocarburos, las asociaciones, fundaciones, corporaciones y los establecimientos permanentes o bases fijas. Todos ellos descritos en el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También es importante hacer ciertas indicaciones que en función de la cuantía de los ingresos de esos sujetos pasivos, la norma nos indica cuándo o cuál sería el monto para que ellos pasen a ser sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Estas cuantías las indica el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos vamos a permitir por acá buscar para familiarizarnos directamente con la base legal, y entonces nos encontramos que el artículo 77 nos indica lo siguiente, de la declaración definitiva. Las personas naturales residentes en el país y las herencias yacentes que obtengan un enriquecimiento global neto anual superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores de 1.500 unidades tributarias, deberán declararlos bajo juramento ante un funcionario, oficina o por ante la institución que la administración tributaria
señale en los plazos y formas que prescribe el reclamo. Esto quiere decir que entonces, para aquellas personas naturales que obtienen enriquecimiento neto y que la norma los considera para los asalariados, es decir, para quienes obtienen ingresos bajo relación de dependencia, para ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, deben obtener un enriquecimiento neto anual superior a 1.000 unidades tributarias. En nuestro caso, para este momento, el valor de la unidad tributaria vigente es de 9 bolívares. Entonces nos encontramos que aquellas personas naturales que hayan obtenido un enriquecimiento neto superior a 1.000 unidades tributarias, que equivalen para el día de hoy a 9.000 bolívares, bajo el concepto de ingresos por relación de dependencia, es decir, para los asalariados, estarían entonces sujetos a realizar una declaración definitiva de impuestos sobre la renta. Además, nos indica este artículo 77 que en el caso de las personas naturales que obtienen ingresos brutos, ¿quiénes serían estas personas? Bueno, por ejemplo, los profesionales en libre ejercicio que obtienen ingresos brutos mayores a 1.500 unidades tributarias y los que son no asalariados, por supuesto, y las personas naturales que realizan actividades comerciales. De modo que si sus ingresos brutos superan 1.500 unidades tributarias, que en este momento con un valor de unidad tributaria de bolívares 9 equivalen a 13.500 bolívares, estarían obligados a presentar una declaración de impuestos sobre la renta. Es importante que nosotros identifiquemos, podamos distinguir en qué momento entonces una persona, un contribuyente, va a estar sujeto a realizar una declaración de impuestos sobre la renta, indicándonos entonces el artículo 7 cuáles serían las actividades que están sujetas, y en el caso del artículo 77 nos indica la cuantía de los ingresos que deben haberse obtenido para entonces estar obligados a realizar esa declaración del impuesto sobre la renta. Recordamos, en el caso de las personas naturales bajo relación de dependencia, asalariados, ingresos netos superiores a 1.000 unidades tributarias. Y en el caso de las personas naturales, pero que se consideran bajo los ingresos brutos, es decir, por ejemplo, que están en el libre ejercicio de la profesión o que realizan actividades comerciales, deben haber obtenido enriquecimientos mayores a 1.500 unidades tributarias para estar obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Asimismo, este artículo 77 nos indica que en el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, compañías anónimas, sociedades anónimas, todas están obligadas a declarar el impuesto sobre la renta. No nos establece la norma una cuantía, un ingreso como base que deben haber obtenido, como en el caso de las personas naturales, sino que aquí nos indica que todas, cualquiera sea el monto de su enriquecimiento o pérdida, deben declarar el impuesto sobre la renta. ¿Cuáles serían los ingresos gravables, por ejemplo, en el caso de las personas naturales? Bueno, la venta de bienes y servicios en general, los arrendamientos de bienes muebles o inmuebles, los honorarios profesionales, las regalías y participaciones análogas. Nos encontramos la participación de los enriquecimientos provenientes de cuentas en participación, sociedades de personas, comunidades y consorcios, los intereses y comisiones mercantiles, los sueldos y salarios y remuneraciones similares. Aquí entonces nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, la clasificación de los ingresos que obtiene esa persona. Si una persona obtiene ingresos por venta de bienes o prestaciones de servicio en general, es una actividad, un ingreso gravable para el impuesto sobre la renta. El arrendamiento de bienes muebles son ingresos gravados para el impuesto sobre la renta. Los honorarios profesionales, los intereses, comisiones mercantiles, los sueldos y salarios, y lo que nos especifica entonces como tal esta norma. Una vez que entonces nosotros hemos ya conocido quiénes son los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y de acuerdo a la cuantía de sus ingresos, cómo se clasificarían para estar obligados a o ser sujetos pasivos en la declaración del impuesto sobre la renta, vamos a conocer también, como en toda norma, el impuesto sobre la renta contempla unas exenciones. Bien, las exenciones, a manera de recordatorio, es importante tomar en cuenta que están definidas en el Código Orgánico Tributario, específicamente en su artículo 73, y nos indica que una exención
es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria. Bien, entonces es importante mencionar que en el caso de la exención ya debe estar contenida dentro de la norma, en el cuerpo de la norma. La exención viene dispuesta en la misma norma de ese impuesto y, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, las exenciones se encuentran establecidas en el artículo 14 de la ley. Bien, entonces, recordamos, una exención es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgada por la ley. Es importante que nosotros conozcamos los elementos técnicos que toma en cuenta la ley del impuesto sobre la renta. Aquí nos encontramos las exenciones y la exención está definida en el artículo 73 del Código Orgánico Tributario como la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgada por la ley. Veamos entonces cuáles son las actividades que estarían exentas del impuesto sobre la renta según el artículo 14. Nos encontramos las siguientes: las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela, el Banco de Desarrollo Económico Social de Venezuela, así como los demás institutos autónomos que determine la ley. Recordamos entonces que las entidades venezolanas de carácter público, por ejemplo, a efectos de su identificación, tienen un registro de información fiscal que comienza con G. Bien, su RIF comienza con G, en este caso se refiere a G de ser una institución del Estado, del gobierno, y entonces se identifican con RIF G. Todas estas instituciones venezolanas de carácter público están exentas del impuesto sobre la renta. Nos encontramos en segundo lugar los diplomáticos extranjeros. Los diplomáticos extranjeros, por las remuneraciones que reciben, mientras que estén ejerciendo cargos consulares, agentes o funcionarios de gobiernos extranjeros que con autorización del gobierno nacional residan en la República Bolivariana de Venezuela por las remuneraciones que reciben de sus gobiernos, siempre que exista reciprocidad de exención. Es decir, esta se produce entre los cargos diplomáticos que se ejercen en otros países y debe haber reciprocidad para la exención como tal. Luego nos encontramos, en tercer lugar, con uno de los numerales más importantes dentro de este artículo 14 referido a las exenciones del impuesto sobre la renta. Y digo más importantes porque cuando se emitió la reforma de la ley del impuesto sobre la renta en el año 2014, la anterior a esta que tenemos como ley vigente, este artículo sufrió una modificación considerable y llegó a suprimir un numeral en el cual antes las instituciones o asociaciones sin fines de lucro, bien fueran de carácter deportivo, musical, cultural, entre otros, estaban exentas del impuesto sobre la renta. Aquí es importante hacer la aclaratoria y que desde ya conozcamos que cuando se modificó la ley del impuesto sobre la renta, ese numeral 10 que existía antes en la ley antes del año 2014, se suprime en la modificación del año 2014 y entonces a partir de este momento solamente quedaron como exentas las contempladas en el numeral 3, las cuales nos indican las siguientes: las instituciones benéficas y de asistencia social, siempre que sus enriquecimientos se hayan obtenido como medio para lograr los fines antes señalados, que en ningún caso distribuyan ganancias, beneficios de cualquier naturaleza o parte alguna de su patrimonio a sus fundadores, asociados o miembros y que no realicen pagos a título de reparto de utilidades o de su patrimonio. Estas características específicas para las instituciones benéficas y de asistencia social, nosotros vamos a encontrar su definición en el artículo 17 del reglamento del impuesto sobre la renta. Y vamos aquí también entonces a leer para concatenar la norma de una vez qué son instituciones benéficas y de asistencia social a la luz del impuesto sobre la renta. Es decir, específicamente el reglamento nos define qué es una institución benéfica y de asistencia social, cuál es su objeto, qué fin debe cumplir para que se considere dentro de este numeral 3 del artículo 14 como exenta del impuesto sobre la renta. Y nos indica así el artículo 17 del reglamento del impuesto sobre la renta lo siguiente: a los fines de la ley se entenderá por institución benéfica
las que sin fines de lucro tengan por objeto prestar servicios médicos, docentes o suministrar alimentos, vestidos o albergues a los desvalidos o suministrar fondos para los mismos objetivos en el país. Igualmente se entiende por institución de asistencia social las que sin fines de lucro tengan por objeto realizar actividades en el país dirigidas a la prevención o disminución de enfermedades, la miseria, el vicio y otros males sociales, al igual que las que se dediquen a la protección de los derechos humanos o a suministrar fondos para estos mismos fines. Entonces, es importante aquí que nos quede claro que no todo lo que se pretenda constituir como una institución benéfica sin fines de lucro se configura dentro de este numeral. Aquí tenemos que tener claro que cuando una institución benéfica o de asistencia social se constituye, su objeto en ese documento constitutivo debe cumplir con lo que establece el artículo 17 del reglamento del impuesto sobre la renta para que entonces su actividad pueda ser considerada como una actividad de institución benéfica o de asistencia social y pueda gozar del beneficio de la exención. Luego nos encontramos, continuando entonces con el artículo 14, en su numeral 4, los trabajadores o sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciban con ocasión del trabajo cuando les sean pagados conforme a la ley o contratos de trabajo. Bien, aquí nos encontramos entonces los pagos que reciben los trabajadores por concepto de prestaciones sociales, intereses sobre prestaciones, entre otros. Tenemos el numeral 5, los asegurados y sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciben en razón de contratos de seguro. Tenemos en el numeral 6, que también es bastante importante, ¿saben? Que en la práctica se presenta un caso, se presenta fundamentalmente de manejar por qué, por ejemplo, los pensionados o jubilados hacen una declaración de impuestos sobre la renta, pero bajo la figura de renta exenta. ¿Por qué? Porque el numeral 6 del artículo 14 específicamente nos indica que están exentos los pensionados o jubilados por las pensiones que reciben por concepto de retiro, jubilación o invalidez, aún en el caso de que tales pensiones se traspasan a sus herederos conforme a la legislación que las regula. Entonces, aquí nos sigue indicando que están exentos. Sin embargo, nos preguntamos, bueno, ¿por qué ellos hacen una declaración de impuestos sobre la renta? Porque el reglamento del impuesto sobre la renta nos indica que las rentas exentas, las actividades que están exentas, igualmente deben cumplir con los deberes formales en los que, por ejemplo, la declaración del impuesto sobre la renta, que aunque esté exenta, pues igualmente la norma indica específicamente en el artículo 22 del reglamento del impuesto sobre la renta que los beneficiarios de las exenciones establecidas en el artículo 14 de la ley en todo caso estarían sujetos a fiscalización, deberán cumplir con las obligaciones y deberes formales previstos para los contribuyentes e inscribirse en los registros que a tal efecto señale la administración tributaria. Bueno, esto se cumple para todas las actividades que están exentas, ¿bien? No solamente para los pensionados jubilados, sino aquellas instituciones, actividades que están exentas, están obligados al cumplimiento de los deberes formales. Es decir, la exención que establece la ley opera para la dispensa total o parcial del cumplimiento del pago, pero sí son objeto del cumplimiento de deberes formales. En el caso de, por ejemplo, pensionados jubilados, ellos presentan una declaración de impuestos sobre la renta bajo renta exenta. Bien, entonces aquí es donde tenemos que ir manejando esos términos, a qué se refiere una exención, a qué se refiere un deber formal, ¿verdad? Que es una obligación de hacer algo, de hacer un hecho que está obligado, que está sujeto a una obligación tributaria. Entonces, además, en el numeral 7 nos encontramos, por ejemplo, tenemos las personas naturales por las herencias y donaciones que reciban. ¿Por qué están exentos? Porque ya ellos se graban cuando surge el hecho imponible por la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Lo que quiere decir que a efectos del impuesto sobre la renta, según el numeral 7 de este artículo 14, están exentos.
Bien, luego nos encontramos en el numeral 8, los afiliados a las cajas y cooperativas de ahorro, siempre que correspondan a un plan general y único establecido para todos los trabajadores de la empresa, es decir, afiliados a cajas de ahorro, pero de planes colectivos de trabajadores. Tenemos en el numeral 9 las personas naturales con los enriquecimientos provenientes de intereses generados por depósitos a plazo fijo, cédulas hipotecarias, entre otros. Fíjense ustedes que está referido única y exclusivamente a las personas naturales. Y luego nos encontramos en el numeral 10 a las instituciones de ahorro y previsión social, como por ejemplo el IFA, el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, es una institución de previsión social que se enmarca dentro del numeral 10. El IPA también nos encontramos fondos de ahorro que por sus enriquecimientos o las actividades que les son propias están exentas del impuesto sobre la renta. Nos encontramos las empresas estatales, nacionales que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y actividades conexas. Tenemos en el numeral 12 los enriquecimientos provenientes de los bonos de la deuda pública nacional y cualquier otra modalidad de título o valor emitido por la República. Es decir, tenemos la exención sobre los bonos de la deuda pública, los enriquecimientos que se perciban por tener inversión en estos bonos, en cualquier título o valor por la República, están exentos según el numeral 12 de este artículo 14. Nos encontramos también en el numeral 13 los estudiantes becados por los montos que reciban para cubrir sus gastos de manutención, de estudio o de formación. Por último, entonces, este artículo 14, que es un poco extenso, pero que es importante conocer, manejar, para saber si la actividad se marca como exenta del impuesto sobre la renta. Este artículo 14 nos trae en su parte final un parágrafo único y nos indica los beneficiarios de la exención prevista en el numeral 3 de este artículo. ¿Quiénes eran esos beneficiarios? Las instituciones benéficas y de asistencia social. Deberán justificar ante la administración tributaria que reúnen las condiciones para el disfrute de la exención, en la forma que establezca el reglamento. En cada caso, la administración tributaria otorgará la calificación y registro de la exención correspondiente. Es decir, no solamente basta con que estemos enmarcados en ese numeral 3 del artículo 14 y que además se cumpla con ese objeto de haberse constituido claramente como una institución benéfica o de asistencia social, sino que la misma norma nos remite a cumplir con un trámite administrativo que se hace ante la Administración Tributaria Nacional, ante el CENIA de la jurisdicción donde esté ubicado esa institución, para solicitar la calificación de exención del impuesto sobre la renta. Esta calificación de exención debe contener el documento constitutivo de la institución dentro de otros requisitos que deben presentarse ante la administración tributaria y la administración, una vez que analice, estudie, fundamente la solicitud de calificación de exención, debe dar una respuesta sobre la procedencia o no de esa calificación de exención. Bien, entonces este procedimiento es aplicable para las instituciones benéficas de asistencia social que se constituyen bajo la figura de lo establecido en el numeral 3 de este artículo 14. Perdón. Luego nos encontramos con las tarifas impositivas. Las tarifas impositivas son elementos, herramientas que nos muestra la norma en su artículo 50, en el caso de las personas naturales, mediante las cuales se va a relacionar ese principio de progresividad que veíamos en un principio y en el cual nos indica que entre mayor sean los ingresos gravables de esa persona como resultado de la declaración, se aplicará un porcentaje que está establecido en las tarifas, el cual es de carácter progresivo. Y entonces nos indica la norma en su artículo 50, por ejemplo, a partir del artículo 50 nos caracteriza cuáles son las tarifas a utilizar. Nos encontramos así con 3 tarifas en materia de impuestos sobre la renta. La tarifa número 1, que se refiere a las personas naturales residentes. La tarifa número 2, que está en el artículo 52, que se refiere a las personas jurídicas. Y la tarifa número 3, que la encontramos contemplada en el artículo 53, referida a aquellas instituciones, entidades económicas que realizan actividades de minas e hidrocarburos. Entonces, ¿cómo se componen esas tarifas? Bueno, esta tarifa, si nosotros estamos realizando una declaración, un cálculo de impuestos sobre la renta,
para determinar el impuesto resultante de una declaración de una persona natural. La tarifa que se aplica es la tarifa número 1, que está en el artículo 50 de la ley, ¿sí? Y nos indica por rangos de ingresos expresados en unidades tributarias. Por ejemplo, desde 0 hasta 1000 unidades tributarias se grava con un 6%, desde 1000 hasta 1500 por un 9%, de 1500 a 2000 con un 12%, de 2000 a 2500 con un 16%, de 2500 a 3000 con un 20%, de 3000 a 4000 con un 24%, de 4000 a 6000 con un 29% y de 6000 en adelante con un 34%. Entonces, lo importante también es, en este sentido, distinguir el uso de las tarifas. La tarifa número 1 del artículo 50 se aplica a las personas naturales y comprende un porcentaje desde un 6 hasta un 34% por diferentes rangos según los ingresos gravables de esa persona natural. Luego nos encontramos con la tarifa número 2 que se aplica a las personas jurídicas. A las personas jurídicas contempladas en el artículo 52 de la ley y la cual trae igualmente por rangos de ingresos un porcentaje y nos muestran desde 0 hasta 2000 unidades tributarias, la alícuota es del 15%, desde 2000 hasta 3000, 22%, de 3000 en adelante un 34%. Aquí es importante mencionar también que el artículo 52, en su parágrafo primero, nos trae una alícuota única de un 40% para lo que sean actividades bancarias, financieras y de seguros. Bien, entonces, si la declaración de impuestos sobre la renta que se está calculando, determinando, se refiere a una persona jurídica, la tarifa aplicable será la establecida en el artículo 52 como tarifa 2 para las personas jurídicas. Por último, nos encontramos dentro de estas tarifas impositivas la tarifa número 3, que se define según la actividad para aquellos contribuyentes, entidades que realizan actividades de minas, hidrocarburos y actividades conexas. Tenemos así que aquí tienen una tasa proporcional según la actividad. Para la explotación de minas es el 60% y para la explotación de hidrocarburos es un 50%. Estas son las tres tarifas que me indica entonces la ley del impuesto sobre la renta. Con esto hemos visto nosotros entonces parte de esos elementos técnicos a lo que se refiere la declaración del impuesto sobre la renta, comenzando por quiénes son los sujetos pasivos, de acuerdo a las actividades que se nos mencionan en el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta, incluyendo los establecimientos permanentes y las bases fijas. Nos encontramos también cuáles serían las actividades que están exentas del impuesto sobre la renta según lo que establece el artículo 14 de esta norma, y nos encontramos con un listado de actividades dentro de las cuales, una vez que la entidad realiza una actividad que está marcada como una exención contenida en la ley, pues solamente estaría sujeta al cumplimiento de los deberes formales, pero como su nombre lo indica, la exención se aplica como la dispensa total o parcial de cumplimiento del pago de la obligación tributaria. Bien, y luego nos vamos a encontrar entonces con las tarifas aplicables. Las tarifas aplicables que en materia de impuestos sobre la renta son tres. La tarifa 1, definida para personas naturales. La tarifa número 2 para personas jurídicas y la tarifa número 3 para quienes realizan actividades de minas, hidrocarburos y actividades conexas. Bueno, con esto hemos entonces tratado parte de esos elementos técnicos que van a formar parte de la determinación del impuesto sobre la renta. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.